Antes de Scaloni, la selección argentina era la de constantes decepciones, la de los fracasos, la que tenía un equipazo y siempre los dejaba abajo. Intentaron con Maradona, Sabella, Martino y con ninguno levantaban trofeo. Tenían una sequía desde 1993 sin levantar nada. A lo largo de todo el mundo la gente no lo podía entender, no había explicación lógica. Tenían a Messi, Mascherano, Di María, Agüero, Higuaín y nada. El colmo, el punto de quiebre llegaba en el 2016. Copa América Centenario, favoritos como ya era costumbre. Llegaron hasta la final y nuevamente en penales perdían. Messi fallaba su cobro, se tiraba al campo a llorar y daba unas declaraciones que sacudían el planeta entero. Que es increíble, pero no se da, que ya está, se terminó para mí la selección. No es para mí. El 10 del Barcelona renunciaba a la selección. Las críticas de los Santis lo invadían. Jamás serás como el Diego. ¿Cómo pretendes ser el mejor de la historia si no puedes llevar a tu selección a ganar algo? Mientras Cristiano levanta la Eurocopa, Messi renunciaba a la Argentina. Ese verano del 2016 se tornaba como uno de los más grises, tristes y oscuros para la selección albiceleste. Aunque ese bache y recuerdo amargo duró poco. A solo 2 meses de su renuncia, Lionel lanzaba un comunicado en donde decía que se había pensado mucho el no regresar, pero afirmaba que amaba mucho a su país y a esta camiseta. Lionel estaba de vuelta. Y con ello la esperanza de millones de argentinos también, aunque de poco les sirvió. Cambiaban de entrenador, el patón Bauza, y los resultados eran asquerosos. Partidos eliminatorios rumbo a Rusia 2018. Con Venezuela, empate. Con Perú, empate. Con Paraguay en casa, derrota. Con Brasil, derrota 3-0. Con Bolivia, derrota. Quedaban solamente 4 partidos más y Argentina estaba en el 5º puesto, en el 5º de 10, en zona de repechaje, a punto de quedarse fuera del Mundial. Lógicamente despedían al patón Bauza y llegaba Jorge Sampaoli, entrenador que hizo campeón a Chile de Copa América y que estaba en su primera experiencia europea en el Sevilla, con su cuerpo técnico que destacaba la presencia de un joven auxiliar, Lionel Scaloni. El primer objetivo en la gestión de Jorge era la clasificación. Ya después la Copa Mundial veremos. Primer partido eliminatorio ante Uruguay, empate. Ante Venezuela, empate. Ante Perú, empate. Argentina llegaba a la última fecha fuera del Mundial. 6º lugar de la clasificación. Último partido, ganar o ganar, no había de otra. Y aparte de ganar, a esperar resultados. Lo más probable era que si ganaban, tendrían que jugar el repechaje para poder viajar a Rusia, lo cual era una vergüenza total. Viajaban a tierras ecuatorianas para enfrentarse a la Tri. Empezaban la prueba final y al minuto 1, gol de Ecuador. Gol de Romario Ibarra. No se podía tener una peor noticia. Esto era de no creerse. El mundo se les venía encima, la pesadilla, la tragedia. Afortunadamente para toda la nación albiceleste, en su territorio había nacido un genio, un superdotado de nombre Lionel Messi, y el 10, el Capi, se encargó de resolver esto. Al 12 lo empataba, al 20 lo remontaba y ya con esto era suficiente, pero él buscaba más. Ya en la segunda mitad el propio Lío marcaba el tercero, su hat-trick, y con esto Argentina cumplía, aseguraba el repechaje, se salvaban. Y las buenas noticias no dejaban de llegar, dependían de ciertos resultados para evitar el repechaje y todo lo que necesitaban se dio. Perú y Colombia empataron. Chile perdía y se quedaba fuera, por lo tanto, la tabla terminaba con la albiceleste en tercer lugar y esto significaba que de forma directa entraban a Rusia. Sufriendo, agonizando, si no fuera por Messi hubieran quedado fuera. Le salvaba el puesto a Sampaoli y el prestigio, la dignidad, la carrera a muchos de sus compañeros. Aunque esto no significaba el que este proyecto mejoraría, el rendimiento era asqueroso. Jugadores sin identidad en la camiseta como Benedetto, el Toto Salvio, Enzo Pérez, Gabriel Mercado y muchos otros que ya habían cumplido su ciclo, como el Chiquito Romero, Mascherano, Biglia o Banega. Llegaba el verano del 2018 y la participación en la Copa del Mundo no cambió en nada a comparación de lo sucedido en las eliminatorias. Primer partido empatando con Islandia, con penal fallado de Messi, y al siguiente duelo con Croacia los pasearon, los bailaron y perdían 3-0.
Argentina a punto de quedar fuera del Mundial. Tendrían que ganarle a los nigerianos. Ahí Messi marcaba un golazo de derecha, aunque pronto les empataban. Con esto se irían a casa desde fase de grupos y esto era inconcebible. No se le podía permitir. Sacaban la garra, se iban al frente y casi de milagro Marco Rojo al final, en los últimos minutos, conseguía el 2-1, el que los clasificaba y les salvaba el pellejo. Argentina se metía a los octavos de final dando pena, lástima, pero llegaba. Ahí, a pesar de que compitieron e hicieron un buen partido, los franceses eran mucho mejores. Tenían más individualidades, un grupo unido, un buen entrenador y los comandados por Mbappé eliminaban al albiceleste en un juegazo que terminaba 4-3. El peor de los fracasos en toda la era Messi, caían desde los octavos. Esta era la crónica de una muerte anunciada. Por supuesto que no se veía venir el campeonato del mundo, pero tampoco se veía venir un empate con Islandia, una humillación de tal forma con los croatas, ni mucho menos sufrir de tal forma con Nigeria para clasificarse. Dentro del vestidor se habla de peleas constantes, de un rompimiento con el entrenador total, de lucha de egos, de poder, y esto la AFA se lo percataba, además de que quedaban más que inconformes con los resultados. Despedían a Sampaoli y ponían como interino a su auxiliar técnico, Lionel Scaloni. La prensa y la afición no lo tomaba de la mejor manera. El nuevo timonel del Albi no tenía experiencia dirigiendo a nadie. Solamente un torneo con la sub-20, el cual había ganado junto al Payito Aimar. Era el cierre del 2018 y desde sus primeros partidos, todos amistosos, Scaloni entendía que era el momento de un cambio generacional en Argentina. Decirle adiós a muchos de los que convocaban siempre. Titularidades nuevas como De Paul, Dybala, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Jerónimo Rulli, muchas caras nuevas. Ganaban muchos de estos primeros partidos, pero la etapa de Scaloni al parecer iba partido a partido. No se sabía si continuaría. Era un entrenador interino. El problema es que la selección tenía a la vuelta de la esquina una nueva Copa América, a menos de un año, y no había entrenador. En ese 2018 dirigía 6 partidos, de los cuales ganaba 4, empataba 1 y solamente perdía 1. Pero esa derrota no era cualquiera. El clásico de las Américas con Brasil, y lo peor de todo que fue con un gol al minuto 93. La prensa lo criticaba, aunque Lionel esto lo veía como un duelo amistoso y se enfocaba en lo positivo. Hay una camada de jugadores también que seguramente en el futuro, en 1 o 2 años, puedan formar parte de la selección mayor. Esto no significa que seamos campeones del mundo. El campeón del mundo es solo uno de 30 y pico equipos. Al parecer la AFA lo respaldaba y se quedaría al mando de la selección, al menos para el 2019, en donde se jugaría la Copa América. En la primera convocatoria de ese año, Messi decidía volver a la selección después de ausentarse varios meses. Jugaba ante Venezuela y aquí la sorpresa. Perdían 3-1, un resultado que nadie veía venir. Caían por primera vez en toda su historia ante la Vinotinto. Pero el Chiqui Tapia seguía dándole toda su confianza en este entrenador. Algo veía, algo visualizaba con Scaloni, con este nuevo y joven entrenador. Antes de viajar a Brasil para la Copa América, tuvieron un duelo amistoso en donde Messi volvía a anotar. Le marcaba un doblete a Nicaragua y hacía lo mismo el nuevo punta de la selección, Lautaro Martínez. Llegaba el verano y la convocatoria de Scaloni dejaba claro que el cambio generacional estaba aquí. Solamente 9 jugadores convocados, de los que fueron a Rusia con Sampaoli. Adiós a Higuaín, Banega, Biglia, Mercado, Mascherano, Enzo Pérez, Marco Rojo. Decisión fuerte, pero que traería resultados a futuro. Empezaba la Copa y en el primero de los 3 duelos se veían las caras con Colombia. Un partido trabado del cual Argentina no podía romper el arco de Ospina y al contrario, fueron los cafeteros quienes sí penetraban el de Armani. Al 71 y al 86 les marcaban para firmar así la primer derrota oficial de Scaloni en su primer partido oficial. Siguiente duelo ante los dirigidos por el Toto Berizzo, los paraguayos. Volvemos a las mismas, sin conseguir marcar gol y todo lo contrario. Richard Sánchez adelantaba a los rivales, estaban cerca de quedarse fuera hasta que un penal le daba la oportunidad a Messi de nivelar el encuentro. Y el 10 lo aprovechaba, dejaba con vida a su selección aunque el sabor de boca.
La sensación general seguía siendo lamentable, decepcionante. Quisiera hacer una pausa rapidísima de 10 segundos para pedirte que te suscribas a mi canal. Estaba checando las estadísticas y el 82% de la gente que me ve no está suscrita. No te cuesta absolutamente nada y a mí me sirve de muchísimo. Así que ayúdame a mejorar esas estadísticas suscribiéndote. Continuamos con la crónica. En el último de los partidos de fase de grupo se medían las caras contra la débil invitada Qatar. Aquí el entrenador decidía utilizar dos puntas, Lautaro y el Kun Agüero. Esto les funcionaba ya que ambos delanteros anotaban. El Toro al minuto 4 y Sergio al 82. Al cierre para asegurar los 3 puntos y con esto la clasificación a los cuartos de final. En este duelo ante la Vinotinto, su revancha, se veía la mejor versión del albiceleste en el torneo. Ganaron 2-0 con un nuevo tanto de la figura emergente, Lautaro Martínez. Y el segundo lo ponía Giovanni Lo Celso. De esta forma se olvidaban de los primeros dos resultados mediocres y se metían a las semifinales. Era lo esperado, aún no se lograba algo fuera de lo común, de lo habitual. Argentina seguía urgida de trofeos, aunque la realidad es que el funcionamiento en estos últimos dos encuentros había sido de lo mejor en toda la mini era Scaloni. En la siguiente ronda se medían a la potencia, a los locales, a la verde amarela, a Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Coutinho, Firmino, Gabriel Jesús y más. Ante Brasil se vivió un duelo polémico. Muchas faltas que no se revisaban, posibles amarillas, rojas, penales y todo esto el árbitro lo dejaba pasar. El Scratch no tenía la culpa del pésimo arbitraje y ellos lo aprovechaban. 2-0 ganaban los anfitriones para así cortarle la esperanza, el sueño, la ilusión a Scaloni, a Messi y a todos los argentinos de poder levantar por fin un trofeo. Dejaba furiosos a todos los jugadores y esto su capitán lo expresaba al salir del partido. Que se cansaron de cobrar boludez en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Como premio de consolación podrían jugar el partido por el tercer lugar ante los chilenos. Un duelo que siempre es caliente, picante y sobre todo por ese historial reciente de dos finales en esta misma competición y las dos con el mismo resultado, victorias de la Roja. Buscando esa medalla de bronce salían los del albiceleste. Agüero anotaba el primero y la joya, Paulo Dybala, el 2-0. Todo marchaba conforme a lo esperado, hasta que Messi y Gary Medel se confrontaban. Empujones, gritos y el árbitro decidía expulsar a ambos. Ver a Lionel con una tarjeta roja era de lo más raro. Esto era un símbolo de frustración. Al astro culé se le veía cansado, harto, desesperado por no conseguir el título una vez más. Esta era su quinta Copa América. Llevaba 4 mundiales y nunca podía ganar. Esa noche la expulsión me parece el reflejo de lo que sucedía por dentro del crack. Tronar, ya no poder más. Argentina ganó ese duelo ante Chile, se quedaban con el tercer lugar de este torneo. Scaloni y su cuerpo técnico terminaban satisfechos con su rendimiento, aunque muchos de los jugadores salían a quejarse del arbitraje en este partido y sobre todo en aquella semifinal ante los brasileiros, específicamente el expulsado, el número 10. Lo que dije la vez pasada capaz que también pasó factura, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Así terminaba el verano del 2019 y la AFA decidía darle continuidad al cuerpo técnico, a Aimar, Samuel, Ayala y por supuesto que a Scaloni. Las dudas seguían, no desaparecían, pero el Chiqui Tapia seguía clavado con este cuerpo técnico. A los pocos meses, varios duelos amistosos en donde seguían cosechando triunfos. Un 4-0 por encima de México, un 6-1 por encima de Ecuador. Vendría otro duelo ante Brasil. Volvía a ser amistoso, aunque ya saben lo que pasa aquí. De amistosos no tienen nada. Gabriel Jesús fallaba un penal al igual que Messi, pero el rosarino en el rebote marcaba el único gol del partido. Con esto, Argentina se llevaba una victoria en el Clásico de las Américas. Y este juego es recordado como el renacer de la selección. A partir de ese partido, los Scaloni Boys empezaban oficialmente su época gloriosa. Ya en el 2020 y después de un largo parón de selecciones por la pandemia, empezaba formalmente el camino a Qatar 2022, las eliminatorias mundialistas, y de sus primeros 2 partidos, 2 victorias, a Ecuador en casa y la pesada visita a Bolivia. En la siguiente fecha FIFA empataban con Uruguay y le ganaban a los peruanos en su campo, invictos y líderes de la clasificación.
Pasamos de año al 2021. En el verano tendrían una nueva Copa América, la cual se disputaría en territorio cafetero, pero también en el albiceleste. Esta sería una competición especial, tendría dedicatoria al mejor, al Diego. Maradona tenía solo meses de que había fallecido, siendo este un shock global. Y en Argentina, luto total. También esta copa sería muy posiblemente la última de su capitán, de Lionel, quien cumplía 34 años. Lo mismo para todos los de su generación: Di María, Agüero, Otamendi. La compleja situación a nivel salud llevó a Colombia a renunciar a la organización del torneo. Pronto, Argentina hacía lo mismo a falta de solo 15 días de que empezara la Copa. No había sede, no había anfitriona del torneo, y todo esto por los problemas de restricción de viajes y fronteras. Todo derivado por la misma pandemia. Brasil levantaba la mano y de inmediato la Conmebol cedía. Sería la segunda copa de manera consecutiva disputada en territorio carioca, lo cual podría beneficiar al Scratch do Ouro y ganar el bicampeonato. Argentina quedaba con una sensación de tristeza al saber que ellos no podrían ser los anfitriones y conseguir ese esperado trofeo en casa. Y justo antes de dar por iniciada la Copa, 10 días antes vendrían dos duelos más eliminatorios. Primero contra Chile, en donde vendría una prueba difícil para Scaloni. Armani, su portero titular, tenía COVID, por lo que no podría disputar estos duelos y posiblemente tampoco estar en la Copa América. Así que Lionel decidía debutar a un nuevo guardameta, su nombre Emiliano Martínez, el Dibu como lo conocían, un portero de casi 29 años, quien realmente era desconocido a nivel global, siempre suplente en el Arsenal. Es más, solo llevaba una temporada como titular en primera división y lo hacía jugando para el Aston Villa. Ante Chile se daba el debut del Dibu y también el de un central de solo 23 años, Cristian el Cuti Romero. Empataron con la Roja, con un gol de Messi y uno más de Alexis Sánchez. Después jugaban en contra de los colombianos y a pesar de que lo ganaban 2-0, les terminaron empatando al 94. Se revivían las dudas para el albiceleste. Todo había marchado bien en las eliminatorias, pero estos últimos dos enfrentamientos y sobre todo el empate con Colombia al minuto 94 pintaba para que anímicamente mermaría el grupo, a la Argentina. Pero no, este era un grupo unido, combinado entre experiencia y juventud. Caras nuevas con caras muy conocidas, todos con un mismo objetivo: ganar la Copa América después de 28 años y regalarle al 10, a Messi, lo que el fútbol tanto le debía: un trofeo con su Argentina. Entre ciertos cuestionamientos, dos empates seguidos y las dudas con la titularidad de una pieza fundamental, la del portero con el desconocido Dibu, empezaba este camino por la sexta Copa América que disputaba Lionel. Con un 4-3-3 debutaban ante Chile. Martínez al arco, Montiel, Otamendi, Martínez cuarta y Tagliafico en defensa. Paredes, Lo Celso y De Paul en el mediocampo. Messi, Lautaro y Nico González al ataque. La albiceleste se cargaba al ataque. Nico de frente la tenía, Bravo atajaba, hasta que llegaba el tiro libre para los de Scaloni. Y aquí se sabe que el peligro entra. Cuando acomoda el 10, los porteros tiemblan. Messi a buscar el primero del partido, la colgaba en el ángulo y con la especialidad de la casa, Lionel Andrés adelantaba a la Argentina. Un gol precioso, pegado al poste, sin oportunidad dejaba a Claudio Bravo. En la segunda parte el Dibu atajaba el remate de Edu Vargas, pero en esa misma jugada se cometía penal sobre Chile. Vidal disparaba y el Dibu atajaba, aunque en el rebote los de la Roja conseguían empatar el duelo y así terminaba el debut, con un insípido empate 1-1. El siguiente partido se jugaría con los uruguayos, uno de los duelos más parejos de los últimos años, en el last dance de Tavares, de Cavani, Godín y Suárez. De nueva cuenta empezaban a tener las primeras de peligro. Atajada de Muslera al remate de Messi. Lo mismo con el cabezazo de Otamendi, hasta que el número 10 nuevamente frotaba la lámpara mágica. Servía a Guido Rodríguez y de cabeza conseguía el gol argentino. 1-0. Al cierre del encuentro sufrieron con los constantes intentos de Luisito Suárez, pero el Dibu conservaba su arco limpio. Se terminaba el juego así, con 3 puntos a la bolsa, y Scaloni lo festejaba. Esta copa constaba con solo 2 grupos, pero ambos eran de 5 selecciones, así que cada país jugaría 4 partidos de grupo.
para después buscar avanzar a los cuartos de final. Ahora, el duelo clave, el que podría darles el pase ante Paraguay, ante el Toto Berizzo. El entrenador modificaba un poco en la alineación, ponía como titular al Kun, a Di María y al Papu, pues esto le funcionaba. Agüero tenía la primera del partido, se la perdía y pronto Di María filtraba al Papu para que picadita la definiera. Un gran gol con una muy buena jugada. Y esto fue suficiente para llevarse unos nuevos 3 puntos. Y con esto, dar un paso al frente, cumplir con lo esperado, dejar atrás esos cuestionamientos y decirles que Argentina sí estaba para pelearlo todo. El último duelo de grupos permitía seguir moviéndole a la alineación, casi alternando a todo el 11 a excepción del hombre que tenía una deuda pendiente con su selección. El número 10, el capitán. Se enfrentaban a Bolivia y aquí fue un paseo absoluto. El Papu marcaba un golazo tras un gran pase de Messi. Lionel anotaba de penal y uno más globeadito para firmar su doblete. Y también a Lautaro le tocó anotar. 4 tantos marcados, victoria convincente para llegar así motivados, calientes, listos para los duelos que vinieran. La llave quedaba definida. Argentina se mediría a los ecuatorianos y aunque faltaba mucho para la gran final, el camino quedaba trazado para lo tan esperado. Vivir un nuevo clásico de las Américas por un título. Brasil. Los locales se perfilaban para llegar sin complicación alguna a la final después de ver cómo habían goleado a sus rivales. 3-0 a Venezuela, 4-0 a Perú y también victoria ante los colombianos. Marcando goles todos, Neymar, Richarlison, Firmino, Casemiro, Gabigol, de todo un poco. Si la albiceleste quería título, tendría que vencer al Scratch. Pero vámonos por partes. Primero, esos cuartos de final con Ecuador. Los dirigidos por Scaloni llegaban en un gran momento. Messi estaba on fire. Tenía ya 3 goles y 2 asistencias. Solo habían recibido 2 goles en 4 partidos y el grupo estaba unido, motivado. Se percibía algo diferente a los grupos del 2010, 2014, 2015, en donde pintaban para todo, pero en el momento importante se caían. Esta burbuja en la que estaban viviendo, sin poder ver a sus familiares, festejando cumpleaños en hoteles, como por ejemplo el de Messi, que se había dado en plena concentración, sin días de descanso, sin gente en los estadios, parecía que todo esto había fortalecido a todos. Y así empezaban los cuartos de final. El partido no se destrababa, no existían ocasiones de peligro hasta que González perdía la pelota. El 10 servía de Paul y Rodrigo abría la lata. Gol argentino. El 1-0 llegaba cerca del medio tiempo. Perfilándose a las semifinales estaban. El final del encuentro estaba cerca. Di María recuperaba, Messi dejaba solo a Lautaro y el Toro ponía el 2-0 definitivo. Y eso no era todo. Lionel tenía un tiro libre al 93. Messi disparaba y gol. Golazo de Messi, golazo del genio. Otro de tiro libre y con esta goleada convincente, aplastante de 3-0, Argentina daba un paso más. A solo 2 del campeonato, a 1 de la gran final. Ahí tendrían que medirse a la selección Colombia. Los brasileiros ya se habían clasificado a la gran final, así que la mesa estaba servida. Hacían el viaje a la capital, a Brasilia, y empezaba un duelo que tendría a todo el pueblo argentino al borde del sillón todo el juego. Messi centraba a Lautaro y cerca de cabeza el Toro. El primer aviso albiceleste. Messi nuevamente con peligro se daba la media vuelta, entregaba a Lautaro y ahora sí, gol argentino. 1-0 desde el 7º minuto. Cuadrado intentaba descontar, el Dibu atajaba. Barrios de volea y pegaba en el poste. El nerviosismo entraba. Colombia mejoraba hasta que Luisito Díaz se metía al área del Dibu y marcaba el del empate. 1-1. 30 minutos más para buscar ganarlo. A segundos del final, Di María se quitaba de encima a Ospina, dejaba solo a Lautaro y fallaba su remate. No se podía creer, estaba solo, abierto, era el pase a la final. Ahora tocarían penales y esto a nadie le gusta, a nadie lo deja tranquilo. Argentina, después de tener la oportunidad de oro, ahora podría quedar eliminada. Pero este fue el día en el que el Dibu le hizo saber a todo el mundo su nombre. Cuadrado empezaba cobrando, anotaba el colombiano. Messi con el primero argentino, el primer cobro, el que te da la confianza, impecable Lionel anotando. 1-1. Davinson Sánchez el segundo y el Dibu aparecía por primera vez, pero De Paul volaba su cobro. Seguimos empatados.
turno de Yerry Mina y aquí empezaba el show del portero. Mirá que te como, hermano. Yerry disparaba y el Dibu ataja. Baila el Dibu. Ahora Paredes a confirmar la ventaja y Lea lo hacía. 2-1. Ahora Miguel Ángel Borja. Mirá que te conozco, le decía el Dibu, reventaba el arco y no erraba. Lautaro la colgaba en el ángulo redimiendo su falla y acercando su país a la final. Si el Dibu ataja, Argentina a la gran final. Edwin Cardona a cobrar, dispara y lo fallaba. El Dibu atajaba, el tercero de la noche. Se esperaba para que el árbitro dijera que esto terminaba y así fue. Los argentinos avanzaban, volvían a una final. El grupo que parecía una familia, que tenía más de un mes entero viviendo juntos, de no ver a sus familias, de buscar regresarle la gloria a su nación, sufriendo después de una tanda de penales, avanzaban. A un paso más jugarían ante Brasil, ante sus acérrimos rivales, la gran final de esta Copa América 2021. ¿Cómo explicar lo que se vivía aquí? Definitivamente esto todavía no era un éxito. A esta instancia ya se había llegado en muchas ocasiones, al menos con Messi en el 2007, en 2015, en 2016 y por supuesto que en la Copa del Mundo de Brasil. Pero este grupo, esta selección festejaban de tal manera el pase porque algo distinto se sentía aquí, algo se vibraba, algo sabían. Esta era la última oportunidad, ahora o nunca. Comandados por ese 10 que tanta deuda tenía con su país, por un entrenador joven que fue muy criticado, por muchos que nunca habían jugado con su selección, por un portero que de la nada surgió y ahora era sensación, porque esa final sería contra su odiado rival, porque sería en el Maracaná y porque después de 28 años era el momento, era la hora. Por eso lo festejaba toda la Argentina. 11 de julio del 2021, Dibu, Montiel, Cuti, Otamendi, Acuña, Paredes, De Paul, Di María, Lo Celso, Messi y Lautaro. Así los 11 soldados, los 11 guerreros, los 11 gladiadores que Scaloni elegía para esta gran final. La sorpresa definitivamente era el ver a Di María. Sí, era el hombre experimentado, el de los momentos importantes, pero era el jugador que casi nunca veía la titularidad con este nuevo entrenador. En el Maracaná con un 10% de asistencia de público, enfrentando a Neymar, Richarlison, Casemiro, Thiago Silva, Ederson, Marquinhos, empezaba el partido por la gloria. El 10 de la verde amarela recibiendo y provocando faltas como siempre. La tensión se sentía, el nerviosismo de ambos lados. El scratch buscaba el bicampeonato y los argentinos no equivocarse. De Paul conducía abierto, mandaba un trazo largo. Di María recibía dentro del área, punteaba y gol. Gol del Fideo, gol argentino, gol del hombre de las finales. Gol del Ángel, gol de Angelito. 1-0 Argentina. La albiceleste pegaba primero. Messi lanzaba su primer disparo, se iba por un lado. Ya en la segunda parte las faltas a Neymar seguían. La labor que se le había encargado a Guido, Otamendi, el Cuti y De Paul la efectuaban de gran manera. Anular al crack. Richarlison marcaba aunque en fuera de lugar estaba. Richarlison disparaba y el Dibu nuevamente aparecía. Gabigol de volea y el Dibu. Otra vez el Dibu en el minuto 87. Cuando esto ya terminaba, salvaba el empate. Desesperados los brasileiros intentando disparar siempre. Contragolpe argentino creado por Messi. De Paul lo dejaba solo, intentaba amagar y se resbalaba. Era el gol del 10, era el gol de Messi. Se estaba terminando el partido. Los segundos parecían tan largos como minutos. Los minutos parecían tan largos como horas. El final se veía cerca, pero se sentía lejos. El corazón latía a frecuencias fuera de lo común. El momento de festejar estaba cerca. El momento de dejar las lágrimas caer, de gritar, de llorar, de tomarse el pelo, de tirarse al suelo, de arrodillarse. 5 minutos de agregado. Los argentinos en el estadio brincaban, alentaban. Minuto 91, 92, 93, 94, hasta que el silbatazo final llegaba. Messi se tiraba al suelo y Argentina, campeona de la Copa América. Todos los jugadores llegaban a abrazar al 10, a su capitán. Lionel se rompía en llanto. Era la consagración final, era lo que tanto el fútbol le debía. Lloraba por lo conseguido esa noche, pero festejaba y también lloraba por todo lo que le había costado ese penal en Nueva York.
esa derrota en Santiago de Chile, esa declaración que pidió su retiro de la selección, esa final en ese mismo estadio del Maracaná, esa falla ante Neuer, esas tantas críticas de la gente, esa constante comparación con Maradona, ese tanto intentar, tanto fallar, esos más de 100 partidos, esos más de 15 años, esas aspiraciones que terminaban en fracaso. Esa noche, después de 28 años, los argentinos volvían a tener un motivo para festejar, para llorar, para abrazarse. Esa noche del 11 de julio del 2021, Argentina podía decir una vez más que eran los campeones de América. El Dibu y De Paul, el gol de Di María, los huevos, coraje, garra y resiliencia de Scaloni y su cuerpo técnico. Montiel y Molina, Lo Celso y Paredes, Otamendi y el Cuti, Acuña y Petzela, Lautaro y el Papu, el Kun y su compadre, Messi, el de los 4 goles y 5 asistencias, el goleador y mejor jugador de la Copa. Esa noche todos y cada uno de los miembros de este gran grupo hacían historia, se volvían eternos. Esa noche Argentina regresó, Argentina festejó y esto apenas fue el inicio de la era Lionel Scaloni con su selección argentina. Te agradezco por llegar hasta el final de este video, de esta crónica. La parte 2 ya está disponible en mi canal, así que te invito a que la cheques. Obviamente aquí se va a hablar de la Copa del Mundo de Qatar, de la Copa América en Estados Unidos y de todo lo que ha sido esta parte posterior a ganar esa Copa América en el 2021. La finalísima, la racha de partidos invictos, todo eso lo vas a poder ver aquí en mi canal. Y tengo muchos otros videos publicados de fútbol europeo, de fútbol de selecciones, de mundiales, de fútbol mexicano, de todo lo vas a encontrar y publicamos 3 nuevos por cada semana. Martes, jueves y domingo, así que te invito a que te suscribas y nos veamos muy pronto con una crónica nueva aquí en Padigol. Bye bye.